Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de cómo se aplica el polimorfismo en Java. Por eso, en este bloque nos vamos a dedicarnos a bajar a la práctica el concepto de esta importante idea dentro de la programación orientada a objetos, el polimorfismo. La idea esencial es que podemos escribir métodos que tienen la parte del nombre igual, pero el resto de la asignatura, de la firma, es diferente, porque queremos que el programa haga cosas diferentes. ¿Cuál es el truco? No es un solo programa, sino son varios programas con el mismo nombre y distinta asignatura que hacen las cosas diferentes de acuerdo a lo que entra como parámetro. Si vemos la imagen, vamos a ver, es una imagen de BlueJ, es en este diagrama de clases que hace esta herramienta, que es muy interesante. Tenemos que como clase principal o superclase a la persona. Derivando de ella está el profesor. Derivando del profesor tenemos dos clases más, subclases, el profesor titular y el profesor interino. Todos hacen más o menos la misma cosa, necesitan alguna especialización las subclases. Por lo tanto, está bueno y es una de las buenas características de la programación orientada a objetos que permita nombres similares para acciones similares. Y digo similares entendiendo que es el mismo nombre del método, pero distinta asignatura. Así que una vez entendido y descrito este diagrama, vamos a ver código relacionado con este diagrama. Vemos el código de la clase persona. Allí en rojo están los métodos constructores. ¿Se recuerdan? Ya hemos visto método constructor, persona, que no tiene parámetros, tiene solamente la paréntesis abierto y el paréntesis de cierre. Y entre las llaves, en el bloque, hay una asignación de nada nombres, nada apellidos y a edad le pone 0. A la vez, a continuación, sigue otro método llamado persona con el mismo nombre, pero distinta asignatura, porque tiene un nombre que es un string, una variable que es apellidos, que es también string, y un entero que es edad. El bloque indica qué es lo que hay que hacer con estos datos que vienen como parámetros, que están definidos en la asignatura de persona de este método persona. El resto de los métodos son los conocidos get y set. Ya lo vamos a ver en otro momento esto. Solamente les quería mostrar en esta parte que esta clase, la principal, tiene ya los métodos constructores definidos. En la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, vamos a ver que profesor extiende a persona. Y vamos a ver el método constructor profesor, que tiene no tiene parámetros y tiene algunas líneas de ejecución. Ejecuta el método super, refiere a persona, y de profesor le pone desconocido o unknown. El siguiente método, que también se llama profesor, pero con distintas firmas, tiene el nombre, el apellido y la edad como parámetros, y inmediatamente hace el super. Super es la convocatoria al método constructor de la clase superior, o sea, persona en este caso. Y también le pone desconocido al ID de profesor. Aquí hemos visto que en la clase de persona tenemos dos métodos sobrecargados. Hay dos métodos personas, constructores. Se llaman sobrecargados porque usan el mismo nombre, aunque con distinta asignatura, vale de nuevo la aclaración. Y en este caso también vemos a profesor sobrecargado. En el primer caso sin argumentos y en el segundo caso con argumentos determinados. Y la característica, por eso está resaltado en rojo, que utiliza el método constructor de la superclase. En la clase profesor interino, en la siguiente imagen, vemos que extendemos a profesor, o sea, de una subclase que extiende a otra subclase. Profesor interino que agrega un dato de fecha, porque se supone que va a tener una fecha de inicio, una fecha de final, o en este caso solamente fecha de inicio, de cuando empieza a ser interino, y luego otro método, ahí vemos de nuevo sobrecarga. Es decir, que el polimorfismo me permite usar métodos con el mismo nombre, distintos argumentos, para realizar tareas diferentes. Son levemente diferentes. El objetivo de estos constructores es crear una instancia del objeto. Lo que pasa es que hay objetos que tienen algunos datos y otros objetos, otras versiones de esos objetos, otro tipo de datos. Atiende a esa definición o a esa necesidad hacerlo lo más simple posible. Si no, nosotros tenemos que inventar nombres de métodos diferentes, a lo mejor numerarlos, y esto nos obligaría a escribir más. En cambio, el polimorfismo me dice, mantengamos el nombre
del método para el sentido que tiene originalmente y con los atributos, los parámetros, manejemos la complejidad de cada uno de ellos. Así que a continuación vamos a trabajar sobre la actividad propuesta. En ella vamos a poner en discusión estos conceptos centrales y vamos a ver las características del polimorfismo con esta actividad. Luego vamos a ver las claves de respuesta, así que nos vemos a la vuelta. Bueno, en el glosario de la actividad del bloque anterior no te pudieron faltar los conceptos de parámetros ni los de comportamiento polimórfico. Sobre todo porque es una definición esencial de lo que estamos viendo. Y a su vez, a continuación, los conceptos de parámetros que arman la firma y eran esenciales en esta discriminación de los distintos métodos que había. Así que esas son las consideraciones que quería que tengas en cuenta. Bueno, ahora nos ocuparemos del encapsulamiento, otra de las propiedades de la programación orientada a objetos que hace su particular funcionamiento y que realmente genera el mejor entorno para programar cosas complejas de la manera más simple. El encapsular significa aislarlo, encerrarlo, y es justamente uno de los problemas tradicionales que tiene la programación, que a veces las variables cambian y no se puede explicar en qué momento cambiaron y cómo cambiaron. La respuesta que da la programación orientada a objetos es encapsular. Las variables van a estar en modo privado. Uno cuando quiere encapsular dice, yo no quiero que nadie desde otro lugar, mientras este objeto esté en memoria, pueda acceder a las variables y cambiarle su valor. Es decir, va a ser difícil de cambiarle el estado. Recuerden que estado es el conjunto de las variables de un objeto. Esto entonces no pueden ser modificados directamente mientras está funcionando este objeto, sino que tenemos que usarlo a través de métodos. El encapsulamiento significa encerrar, pero no impedir absolutamente que cambien. Así que, como vamos a ver en el código, partiendo del código de la clase estudiante, algo familiar para ustedes, vemos que tenemos tres atributos, el nombre, el apellido y el correo. Son de tipo string y tenemos definido que el acceso es privado. Es decir, mientras haya un objeto estudiante en memoria, nadie va a poder hacer mi objeto estudiante punto nombre igual a tal valor. Si lo dejamos abierto, alguien podría hacer eso mientras está ejecutándose. Así que poniéndole private, le estamos quitando la posibilidad de que alguien llame a esta variable y la modifique. La segunda parte, porque esto si lo dejamos así nadie lo podría modificar, la segunda parte es escribir, como dice el código a continuación, que estamos usando efectivamente los métodos genéricamente llamados setters. Fíjense que acá completamos la clase y dice los tres atributos que vimos recién, pero vemos que hay un public void set nombre, public void set apellido, public void set correo, todos con los argumentos que me van a permitir asignarlos. Fíjense, en el bloque hay una asignación del parámetro a la variable que está definida dentro de la clase como privada. Pero estos métodos, que están definidos como públicos, hacen el cambio. Así que con este ejemplo estamos revisando las características del encapsulamiento. La posibilidad de poner en privado el estado y modificarlo a través de métodos públicos. Surgen habitualmente la forma de llamarlos a los métodos como set. Fijamos los atributos. Luego están los otros métodos que son los getters, que son para obtenerlos, para leer, preguntarle al objeto cómo es su nombre. También a través de métodos. Ahí cerramos entonces la idea de encapsulamiento con
las variables puestas en privado y los métodos que permiten acceder a ellos, tanto para setearlos, los setters, y como los getters, que es los que los muestran. Así que en esta próxima actividad vamos a ver código y les voy a pedir que presten atención de nuevo a la sintaxis, como en las otras actividades similares. Vamos a ordenar el código y en el encapsulamiento, con el concepto del encapsulamiento vamos a poder definir lo que queremos que haga, ¿no es cierto? La idea de esta actividad es hacer lo que falta para que el encapsulamiento funcione completamente. Así que nos vemos a la vuelta. En la actividad anterior debieron prestar atención a la sintaxis que hay sobre los comentarios. En los comentarios es bastante ayuda. Así que aparte de esta sintaxis de cómo se definen los comentarios en Java y lo que dicen, fue importante resolver el orden de las sentencias. Entonces, vamos a ver que en la segunda línea por ahí hay un private string nombre, en la línea 2, y en la cuarta línea, que viene de la línea 7, public int edad, como ven en el gráfico. Bueno, ahora con clases abstractas. Las clases abstractas son, como el nombre lo indica, construcciones de alto nivel en la aplicación, en el desarrollo del modelo, que tienen las características generales sin ser implementadas. Yo no puedo crear un objeto desde las clases abstractas porque necesitan implementación, necesitan código. Vamos a ver que hay métodos dentro de las clases abstractas, también llamados abstractos, que no tienen código, solamente están declarados, tienen la firma declarada, tienen el nombre y los parámetros, pero nada escrito adentro entre las llaves. Así que las subclases que se encargan en la especialización de los objetos, a decir qué es lo que va dentro de esos métodos. Sirve como una plantilla. Si yo quiero extender una clase abstracta, no me puedo olvidar de implementar los métodos que están allí. Así que vamos a ver un ejemplo. En el código vamos a ver la clase principal. Esta clase abstracta tiene el nombre principal, dándole ese sentido de prioritario, de mayor nivel, ¿no es cierto? Donde tiene la definición de un método concreto. Yo podría escribir en las clases abstractas, vale la aclaración, un método que esté implementado. Así le hemos puesto método concreto. Y a continuación un método abstracto, es decir, que no esté implementado. Ustedes notan que tiene la apertura de la llave, está definido ni apertura de la llave, tiene punto y coma que lo cierra. Luego vemos que hay una subclase que extiende la principal. Debe tener la @override para indicar que el método abstracto va a ser implementado. Le debo avisar que este método abstracto está referido al abstracto que está en la clase principal. Así que abrimos la definición, luego repito, de @override, método abstracto, el nombre y lo que sea programar, lo que haga ese método. Entonces así trabajamos con clases abstractas para su implementación. Recuerden, pueden tener métodos concretos, pero ya con un solo método abstracto esa clase es completamente definida, debe ser definida como abstracta. Así que vemos este uso, es muy práctico, define las cosas una sola vez y me permite un código con una solución elegante de esta complejidad de la herencia. Así que vamos a ver un video que les recomiendo para reafirmar estos conceptos. Nos vemos a la vuelta. Y para definir una clase como abstracta, lo único que debemos hacer es, cuando tenemos aquí la declaración de la clase en public class, utilizamos public abstract class, ¿ok? Por lo general lo hacemos así, ¿ok? Public abstract class. Y aquí adentro yo puedo definir algunos constructores, como el constructor base del animal. Puedo definir además una variable privada, que puede ser el nombre del animal, porque puse privada private string nombre. Y puedo adicionalmente tener algunos métodos, como puede ser el método
public void set nombre para saber cuál va a ser el nombre de ese animal. Entonces coloco que el nombre va a ser igual a ese. El método getNombre, que es un public string getNombre, y podría tener también un método muy sencillo como simplemente comer, que es algo que hacen los animales. Y en este método vamos a decir que yo quiero definir un código a ejecutar, que puede ser, por ejemplo, vamos a colocarle aquí nombre está comiendo, ¿ok? Podrá hacer eso, pero además otra cosa que tienen las clases abstractas es que pueden dejar declarados métodos para implementar que no necesariamente tienen código ejecutable, sino que es un método, como se dice, abstracto. Entonces es un método vacío. Entonces vamos a decir que el animal además puede moverse. Entonces colocamos moverse y colocamos public abstract void moverse, ¿ok? Entonces este es un método abstracto. Ahora, no solo la clase es abstracta, sino que el método es abstracto. Y eso quiere decir que un método abstracto necesita ser implementado cuando se vaya a instanciar o cuando se vaya a crear en la clase, en una clase que herede del animal. Entonces la clase abstracta es una clase que por lo general tiene que ser la clase padre de alguien más. Es una clase que se hereda. Bueno, ahora en la actividad propuesta vamos a tener un desarrollo de una clase con varios ejemplos y te vamos a pedir que extiendas el último, que hagas la última parte a imagen y semejanza de los anteriores. Así que a la vuelta les doy la clave de respuesta. En la actividad anterior debieron prestar atención a cómo se creaban los instrumentos para replicar en el pedido, o la consigna, para crear una mandolina en 6 líneas de programación nomás. Así que deberían haber puesto el código public void tocar system.out.println mandolina.tocar cerrando paréntesis. En la gráfica van a ver la sintaxis adecuada. Bueno, para esta parte hemos preparado ejemplos de programación orientada a objetos en Java que queremos que nos va a traer ideas importantes a la hora de pensar en la aplicación, pensar en el algoritmo que resuelve nuestro problema. Así que una de las principales, valga la redundancia con la palabra main, es que hay una clase que debe arrancar, debe iniciar todo el lío que es la ejecución de este programa. Y ese es el método main. Entonces, como vemos en la gráfica, en el partido donde hay muchos objetos en la cancha, el referee, el que manda cómo se inicia este juego, es el método main. En alguna de las clases puede ser la considerada principal o la que contiene el menú, por ejemplo, solamente esa. Su objetivo es ser punto de ingreso en la aplicación, es la que contiene el método main. Luego, a través de la interacción con el usuario o a través de condiciones predefinidas o estados o lecturas, toma de sensores, imagino muchas alternativas para esto. El programa, el flujo de control del programa va a ir atravesando los objetos, usando sus métodos, cargando sus variables y juntando en otros objetos de resultado todo lo que se ha ido procesando. Esa es un poco la idea. El referee que indica dónde va el curso de acción está en la clase que tiene el método main. En la siguiente imagen, donde vemos la diversidad, antes eran todos jugadores más o menos parecidos, cambiaban el color. Acá vemos que hay diversidad entre las clases, los objetos, las personas que van formando parte de esta aplicación. La del método main va a ir requiriendo
de cada uno de ellos los métodos, modificando sus datos, preguntándoles por los datos ya cargados. Recuerden los setters y los getters que nos decía el encapsulamiento. Vamos a trabajar de esa manera, centralizando en este flujo central de proceso de la actividad. Hay aplicaciones que tienen una complejidad mucho mayor, hay distintos estímulos ante las definiciones, distintas plataformas donde estamos corriendo esto. Estoy pensando en internet, estoy pensando en los móviles, en los cuales los sensores del móvil en una aplicación Java dentro de mi celu me puede estar dando información mientras estoy trabajando, pero el método main de nuevo, o un método de inicio, en ese caso en celular es un poco diferente, nos va pidiendo el estado de cada uno de ellos. Un ejemplo bajado a la simbología que maneja BlueJay es tener que depósito tiene sus características, la clase depósito tiene sus características, grupo depósito que tiene una referencia, es decir, que usa a depósito, tiene la definición de varios métodos, entre ellos el constructor. En test depósito, fíjense, ahí sí está el método main, que es el que inicia todo el proceso. Muchas veces tenemos que escribir estos tests para ver si la estructura como está pensada está funcionando adecuadamente. Ahí vemos que en test depósito está la llamada al método main. Así que bueno, con estas definiciones de los conceptos de programación generales acerca de cómo es la arquitectura de una aplicación Java, nos queda ahora presentarles la actividad integradora, que vamos a recurrir a pedirles a ustedes que definan qué hace cada línea de programación. Las definiciones ya están prehechas, están en una tabla a continuación. Ustedes tienen, la tarea que les queda es poder definir qué es lo que hace cada una de ellas, demostrando el, por supuesto, dominio del lenguaje de las sentencias que ya tienen a esta altura. Así que les deseo mucho éxito con esto. Espero que la puedan completar satisfactoriamente y no tengo duda de ello.